Buen día, bienvenidos sean todas y todos a este video educativo. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPO. Actualmente estoy en el cuarto cuatrimestre y la asignatura es Coloquio de Casos de Defensa de Derechos Humanos 2, que imparte el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Me encuentro en la Ciudad de México y hoy es 7 de septiembre de 2025. Y quisiera comenzar precisando cuál será el objetivo de nuestro video educativo. Y este es construir un análisis argumentativo y jurídico sobre el caso, en este caso, la Recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abordando su identificación, la caracterización de las víctimas, el contexto de los derechos humanos para observar si es un caso o no de derechos humanos o en el que se hayan violado los mismos, los objetivos del litigio estratégico y las medidas concretas que deben de adoptarse para evitar la violación o que se repita la violación que se dio a los derechos humanos. Lo anterior, pues en este coloquio vamos a observar cómo plantear un caso de defensa de derechos humanos con las estrategias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, así como su exposición. Y en esta primera unidad, justo abordaremos el planteamiento del caso, es decir, identificando si es un caso de violación a los derechos humanos, identificando a la víctima, si es individual o colectiva, la contextualización del mismo, las medidas adoptadas y el planteamiento general de las medidas a tomar. Y bueno, iniciaremos diciendo que analizaremos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo cuya función es proteger y promover, así como difundir los derechos humanos. Dentro de sus encomiendas está recibir quejas relacionadas con violación a derechos humanos, investigar violaciones a lo mismo, emitir recomendaciones, promover los derechos humanos y también proponer reformas para mejorar la protección de los mismos. ¿Y qué es una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Podemos decir que es un documento oficial que emite en el que señala que una autoridad, que el Estado ha violado derechos humanos a una persona o a un grupo y se indica cómo debe reparar o remediar esa violación. Es decir, es un llamado oficial a una autoridad para que reconozca y repare las violaciones o los daños que pudo haber hecho a los derechos humanos. Y aquí, como se los comentaba, nos vamos a enfocar en la recomendación 32-2018 que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y como introducción, podemos decir que nuestro país, ya desde hace varios años, tiene diversos cuestionamientos en cuanto al respeto de los derechos humanos. Han habido diversas recomendaciones, no solo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo se ha dicho que no se han respetado los derechos humanos de grupos vulnerables. En este caso, atiende a una situación en donde se violaban derechos humanos de adultos mayores, que son un grupo vulnerable, y también de periodistas que tienen una protección especial dada la labor de informar que tienen encomendada por los diversos convenios internacionales. Entonces estamos en un caso paradigmático en donde, para empezar, hablando de los adultos mayores, pues al ser personas que pertenecen a un grupo vulnerable, tienen la función o el Estado tiene la función de darles una protección especial, una protección prioritaria, ya sea por la edad que tienen, porque generalmente tienen problemas de salud agravados y una dependencia económica que no tienen las personas que están en una edad joven. Esta recomendación, les reitero, la 32-2018, que hace la Comisión Nacional
de Derechos Humanos la realiza el 28 de septiembre de 2018 y tiene un avance significativo, les repito, tanto en la protección de los derechos humanos de los adultos mayores como de los periodistas. ¿Qué pasó en Veracruz? El 23 de diciembre de 2025, las personas pensionadas del Instituto de Pensiones del Estado, IPE por sus siglas, se manifestaron pacíficamente ante la falta de pago oportuno de sus pensiones y de sus aguinaldos. eh, Incluso mencionaban cheques sin fondos que les habían dado, y esa protesta deriva en un desalojo violento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, por parte del Estado, haciendo un uso excesivo de la fuerza pública, tanto con adultos mayores como con los periodistas, siendo que, bueno, diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país refieren que el uso de la fuerza pública debe ser la última razón que se use, el último medio o mecanismo que se implemente para solucionar un conflicto. Acá entonces, esta recomendación pues estableció que hubieron violaciones a derechos humanos como el derecho a la seguridad social, el derecho de libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener una integridad personal intacta y el acceso a la justicia. El objetivo de esta recomendación fue, buscar la reparación integral del daño y que no se volviera a cometer. Por ello, es importante hablar justo de un litigio integral en respeto de los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos frente a cuestiones como esta. ¿Por qué? Porque entonces surge la necesidad de plantear una estrategia de litigio integral en materia de derechos humanos que persiga diversas situaciones, como podría ser la reparación del daño, garantizar una sanción a los responsables, pero también implementar medidas que eviten la repetición y que concienticen a los involucrados, sobre todo a los que cometieron la violación, de que esa situación no fue correcta y que no se vuelva a cometer, en este caso al Estado. Primer punto de este planteamiento, vamos a identificar el caso. Se los reitero, la recomendación 32-2018 fue dirigida a autoridades de Veracruz por el impago de pensiones y aguinaldos a adultos mayores, en donde pues se estableció que el gobernador constitucional de Veracruz, el director general del Instituto de Pensiones del Estado y el fiscal general de Veracruz violentaron derechos humanos. ¿Cuál fue el conflicto? La falta de pago oportuno de pensiones y aguinaldos de los jubilados, que era una obligación constitucional y legal en materia de seguridad social. Los pensionados protestaron en diversos municipios, principalmente en Jalapa, que fue en donde hubo una protesta pacífica con mayor significado, y el Estado, en lugar de solucionar sus reclamos y darles su derecho en materia de seguridad social, ordenó la intervención de la fuerza pública, lo que generó agresiones físicas, psicológicas y emocionales contra los manifestantes, que cabe rescatar eran adultos mayores, periodistas, y que algunos de ellos incluso tenían discapacidades físicas. Eso no solo afectó a estas personas, sino que también afectó a la sociedad en general, porque al atacar a los periodistas, pues se impidió, mejor dicho, el derecho a recibir información que tenemos todos los ciudadanos, y también, bueno, se atacó indirectamente a las familias de los pensionados que pudieran depender de estos ingresos. La fiscalía, bueno, mostró inacción y omisiones para integrar las carpetas de investigación, lo que se traduce a impunidad en el caso. Segundo punto del planteamiento del caso, vamos a identificar a las víctimas. Las víctimas eran pensionados adultos mayores que pertenecen a un grupo vulnerable,
un grupo que tiene que tener prioritaria atención por parte del Estado y una afectación a el derecho que tienen a la seguridad social, también se les dañó de manera física, psicológica, una represión pública, es decir, por parte del Estado. Y también a los periodistas se les cometieron agresiones físicas, amenazas, intimidaciones y se les violentó su libertad o su derecho a la libre expresión, lo que se tradujo en censura para los periodistas, contraviniendo los estándares internacionales sobre la protección a comunicadores que debe de haber. Ellos fueron víctimas directas de esta situación que originó esta recomendación, pero no podemos dejar de lado que también hubo víctimas indirectas, como podrían ser las familias de los pensionados y la sociedad en general, que no tuvo oportunidad o se le impidió estar informada respecto de lo que estaba sucediendo. Dentro de este planteamiento del caso, es importante también observar el tipo de víctimas, si la víctima fue individual y colectiva, y considero que aquí hubo víctimas de los dos tipos, colectivas, porque el impago de pensiones afectó a un gran número de adultos mayores que, bueno, se vieron afectados en su prestación, en su pago, en su servicio de seguro social y también víctimas individuales. Bueno, estas víctimas fueron plenamente identificadas con testimonios, certificados médicos, pruebas documentales. Y entonces aquí vemos que se amplificó gravemente la violación a derechos humanos en el caso, al tratarse de un patrón estructural de violaciones, tanto colectivas como individuales, y por lo tanto la estrategia de litigio que debemos de plantear o que se planteó tendría que ser enfocada tanto al reconocimiento colectivo como individual de los daños para lograr una reparación integral de los mismos. Pasando a otro punto importante, el análisis del contexto como caso de derechos humanos, es decir, establecer los elementos para determinar si es un caso de derechos humanos a través del análisis del contexto, que es muy importante. Y podemos llegar a la conclusión que efectivamente no fue un caso aislado, sino un caso de violación a derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se violaron? Derecho a la seguridad social, que está reconocido por nuestro artículo 123 constitucional y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, perdón. ¿Por qué? Porque la pensión, ese es un derecho adquirido, que no puede ser condicionado por el Estado. También se violentó el derecho a la integridad personal y al trato digno, tanto de los periodistas como de los adultos mayores, porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública que, como se los he comentado, pues debería ser el último mecanismo que utilice el Estado. Ello contravino principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza pública. Por otra parte, también se violentó el derecho a la reunión pacífica y protesta social, que está reconocido en el artículo 9 constitucional y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la protesta constituye un medio legítimo de control democrático y no debe ser reprimida. De igual forma, se violó el derecho a la libertad de expresión, violentando contra periodistas sus derechos de transmitir información, lo que afecta no solo a esos comunicadores, sino también a todas las personas que integramos la población del Estado y que tenemos derecho a ser informados. Por último, se violó el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la Fiscalía General, al no integrar debidamente las investigaciones, pues favoreció a la impunidad, ¿verdad? Esta fiscalía, como garante de la administración de justicia, no hizo esa labor, se tardó bastantes meses y no integró de manera adecuada las carpetas de investigación.
Esto aunado a que, bueno, al estar marcado el contexto por crisis institucional del Estado de Veracruz, corrupción e impunidad, nos lleva a concluir que efectivamente es un caso de violación sistemática de los derechos humanos. Por otra parte, estableciendo los objetivos y preguntas de análisis del contexto para el planteamiento del caso, podemos decir que los objetivos del litigio se centraron en asegurar la reparación integral del daño a las víctimas, garantizar la sanción administrativa y penal de los responsables, incidir en reformas estructurales, que eso es muy importante, no solo reparar o sancionar, sino también ver a futuro para que no se vuelva a repetir este tipo de casos y entonces establecer, proponer reformas estructurales que aseguren el pago puntual, en este caso de las pensiones, y eviten la represión de protestas sociales o a los periodistas. Fortalecer la protección de adultos mayores y periodistas como grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles serían nuestras preguntas de análisis? ¿Cómo garantizar que el pago de pensiones se reconozca como un derecho humano inalienable? ¿Fue proporcional el uso de la fuerza pública contra manifestantes vulnerables y periodistas? ¿De qué manera la inactividad de la Fiscalía constituye una forma de violación indirecta a los derechos humanos? ¿Y qué medidas estructurales se requieren para evitar la repetición de hechos similares? Todo esto, bueno, pues nos lleva a establecer si este caso tiene una problemática que yo considero que tiene tres problemáticas estructurales. La crisis de seguridad social en nuestro país, es decir, en este caso, el mal manejo financiero de las instituciones encargadas de dar las pensiones a que tienen derecho las personas, la vulnerabilidad de los adultos mayores, es decir, cuáles son los obstáculos que tienen estos adultos, dadas sus características especiales de grupo vulnerable, para acceder a la justicia de manera directa y poder hacer valer sus derechos humanos. Y por último, la criminalización que se da de la protesta social y la violación a los derechos humanos de los periodistas. Por lo tanto, la estrategia de litigio en materia de derechos humanos debe de articular estas tres problemáticas y verlas en su conjunto para demandar una mejor y mayor protección de derechos humanos y no solo en lo individualmente. Por ello, no debemos de ver este caso como una situación más, sino como un caso emblemático de derechos humanos que puede sentar precedentes tanto a nivel nacional como internacional, atendiendo desde luego a esta recomendación. ¿Qué medidas podemos adoptar en la estrategia de litigio entonces en el ámbito nacional? Ejecución plena de esta recomendación, acciones de inconstitucionalidad y amparos colectivos para asegurar el pago de pensiones, procedimientos administrativos y penales contra los servidores públicos responsables, la inscripción de víctimas en el registro estatal y nacional de víctimas que se puede proponer. En el ámbito internacional, la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el uso de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre seguridad social, libertad de expresión y protesta pacífica. De igual forma, medidas de reparación y no repetición, como la rehabilitación, es decir, atención médica y psicológica a las víctimas, la satisfacción por medio de indemnizaciones, disculpa pública, inscripción en el registro de víctimas y sobre todo la no repetición, capacitando a el Estado por medio de sus servidores públicos en materia de derechos humanos, a policías, fiscales, funcionales, protocolos claros de atención a adultos mayores, atención a protestas pacíficas y, desde luego, proponer reformas legales para asegurar la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Instituto de Pensiones del Estado. En ese sentido, podemos concluir que esta recomendación, la 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidencia la responsabilidad del Estado mexicano
tanto a nivel federal como estatal, en violaciones a derechos humanos y que la estrategia de litigio se debe enfocar en tres ejes fundamentales: la reparación integral, la sanción a los responsables y las garantías de no repetición. Es decir, no solo buscar justicia para las víctimas, sino también crear precedentes para que grupos vulnerables, en específico adultos mayores, no vuelvan a ser objeto de desprotección en materia de derechos humanos, y ver que esto no solamente es un conflicto local, sino un ejemplo paradigmático de los retos que enfrentamos en nuestro país para lograr que haya una justicia social, que haya una justicia accesible, que haya rendición de cuentas por parte del Estado y la protección de los derechos humanos. Entonces se concluye que esta recomendación, pues, es la oportunidad de establecer precedentes en dignidad, justicia y democracia para estas personas. Y bueno, espero les haya gustado y les ayude de algo este video educativo. Les agradezco mucho su atención, no sin antes mencionar las fuentes que ocupamos para poder analizar este planteamiento del caso, y tenemos la fuente de análisis de contexto, conceptos básicos en violaciones de derechos humanos y contextos, herramientas propuestas para documentar e investigar, también pasos y herramientas para el análisis del contexto en violaciones, derechos humanos y contexto, herramientas propuestas para documentar e investigar, del Manual de Análisis de Contexto para casos de violaciones a los derechos humanos. De igual forma, litigio estratégico en derechos humanos, análisis de contexto en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos y, por supuesto, la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bueno, fue un placer estar con ustedes, les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto en un siguiente video educativo. Muchísimas gracias.